¿Listo? Ya. Entonces, el título de hoy día sería Imperio Bizantino y el Islam. ¿Ya? Indagar sobre la influencia y el objetivo, indagar sobre la influencia del Islam sobre los territorios conquistados durante la Edad Media. Es decir, lo que vamos a ver hoy día, vamos a ver cómo surge el Islam y después cómo el Islam se va a expandir durante la Edad Media. Y vamos a ver principalmente que lo que era el ex imperio romano, el imperio romano, ahora va a estar dividido prácticamente en tres, ¿ya? Que es el Mediterráneo, que antes solo lo dominaba el imperio romano, ahora va a estar dominado por la Europa medieval, que eran principalmente cristianos, católicos, por el imperio bizantino, que es lo que vamos a ver hoy día, y lo que es el Islam, que van a ser muy importantes. Entonces, vamos a ver cómo de alguna forma el mundo empiezan a aparecer más religiones, más formas de ver la vida y se empiezan de alguna forma a enfrentar diferentes culturas, ¿ya? Porque antes prácticamente era todo el imperio romano que dominaba. Ahora no, empiezan a surgir diferentes culturas. Ya, a ver. Oh, esto no era aquí. Ya, a ver. Primero veamos lo que es el imperio bizantino. ¿Ya? A ver, el imperio bizantino es lo que sería el imperio romano de Oriente, ¿ya? Es decir, cuando cae el imperio romano de Occidente, la parte oriental del imperio romano se le empieza a llamar imperio bizantino, ¿ya? Donde la capital del imperio bizantino, que sería lo que está en cafecito acá, sería Constantinopla. ¿Se acuerdan de Constantinopla, cierto? Y es una ciudad muy importante, Constantinopla, ¿ya? Que está acá. Esa ciudad es muy importante porque une el Mar Negro con el Mar Mediterráneo. ¿Qué va a ocurrir? Es una ciudad que ahora se llama Estambul. ¿Alguien ha visto alguna vez una teleserie turca? Ya, las teleseries turcas casi siempre ocurren en Estambul, que es la ex Constantinopla. ¿Ya? Es una ciudad muy importante porque une a dos mares. ¿Ya? Es el nexo entre estos dos mares. Entonces, hay mucho tráfico de barcos, etcétera, etcétera. Entonces, y de comercio. Es una ciudad muy importante. Ya, entonces, el Imperio Bizantino fue lo que era el Imperio Romano de Oriente. ¿Ya? Principalmente va a ser liderado por el, el emperador y prácticamente en la capital de Constantinopla. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que saber del Imperio Romano, ¿ya? De Oriente. Principalmente el Imperio Bizantino va a caer prácticamente 1000 años después que el Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo bien claro porque va a durar mucho tiempo el Imperio Bizantino y va a ser uno de los, podríamos decir, más grandes imperios de la Edad Media, ¿ya? Entre las características del Imperio Bizantino tenemos que señalar que fue un imperio teocrático, ¿ya? Es decir, el emperador del imperio, es decir, el máximo, era considerado el representante de Dios, ¿ya? Prácticamente cuando se habla de Teo, se habla siempre de Dios. Por ejemplo, en la Edad Media es una sociedad teocentrista, que quiere decir que Dios está al centro de todo, porque estoy hablando de teocéntrico, teocentrista. Entonces estoy hablando de un imperio teocrático donde la figura de Dios tiene un rol muy importante. Eso significa que el que manda el imperio también es el que manda la religión, ¿ya? La religión de ellos era la religión cristiana, al igual que el Imperio Romano de Occidente, ellos mantuvieron la religión, pero tenían otra forma de ver, que era la religión ortodoxa, que es otra forma de ver otra forma de la religión cristiana. De hecho, nosotros cuando vimos la religión católica, vimos que vimos una foto de los dos, del Papa y una persona que estaba vestida de negro, que era el líder de la iglesia cristiana ortodoxa, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, ¿ya? El idioma que ellos van a tener en un principio va a ser el latín, porque acuérdense que ellos también eran el ex imperio romano, y después fue evolucionando lo que es el griego, se fue transformando en el idioma oficial. Pero siempre es importante entender esto, que era lo ex imperio romano de Oriente, ¿ya? Muy importante esto, la base económica es la agricultura y el comercio. Casi todas estas, en la edad feudal, en la edad media, la agricultura va a ser fundamental, ¿ya? Por ejemplo, en la Europa occidental, donde existía la mayoría de los feudos, ¿ya? Porque aquí, a ver, acá sigue existiendo como un imperio, regulado por un emperador que está en Constantinopla, pero en estas zonas de lo que es Europa occidental, a ver aquí, esas zonas, acá hay, perdón, estas zonas
empiezan a ser divididas en feudos. Entonces, acá ya puede haber un reino, pero en realidad los feudos son los que tienen el poder. Y aquí no, aquí todavía seguimos viviendo en lo que es un imperio. ¿Ya? Entonces aquí es muy importante entender eso. ¿Ya? Entonces aquí vemos prácticamente lo que es el Mediterráneo ya con la Europa occidental, donde están los feudos, que lo vimos la clase pasada, y el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, que sigue siendo una potencia, un imperio. ¿Ya? Vamos a seguir un poquito para hablar un poquito de el Islam, que es el tema principal de hoy día. Ya, a ver, el Islam es una de las 3 religiones monoteístas más grandes del mundo. ¿Ya? Por un lado están los cristianos, que creen, ¿en quién creen los cristianos? En Cristo. ¿Ya? Están los judíos, que principalmente creen que Cristo fue solo un profeta y que están esperando la llegada del Hijo de Dios todavía, ¿ya? Que son bastante grandes hasta el día de hoy los judíos. Y por otro lado está el Islam, que el Islam también de alguna forma cree en Cristo, pero principalmente dice que Cristo fue un profeta más y el principal profeta es otro, que vino mucho después. ¿Ya? Eso es súper importante. El Islam, tanto por ejemplo el Islam, los cristianos y los judíos creen en el mismo Dios, Dios, pero tienen diferentes versiones de ver la religión. ¿Ya? Por ejemplo, los judíos, les dije, están esperando la llegada del Hijo de Dios y creen que Jesús solo fue un profeta, al igual que los del Islam, y ellos creen que en otra forma no creen en la Biblia, sino que creen en otro libro, pero tienen de alguna forma las mismas raíces, el mismo origen. Entonces podríamos decir que estas 3 religiones tienen el mismo origen, ¿ya? Y van a ser las religiones más importantes monoteístas del mundo actual, ¿ya? El Islam, los judíos y el cristianismo, ¿ya? Hoy día podemos ver muchas veces que en gran parte de Medio Oriente, que es por ejemplo Afganistán, Irak, Siria, todos esos países de Medio Oriente, Arabia, Qatar, por ejemplo, la religión que tienen son islámicos, o se les dice musulmanes, son la mayoría utiliza esas, eh, ¿cómo se llaman? Las capuchas que utilizan las mujeres, que siempre son del Islam. ¿Ya? A ver, ¿dónde van a ser el Islam? Van a ser en lo que es la península arábica, que es esta. ¿Ya? Que parece una botita, un zapatito, ¿ya? Que se encuentra cerca del Mediterráneo. Si nosotros lo vemos en el otro mapa grande, perdón, en este mapa estaría por acá, donde está mi mouse, ¿lo ven o no? ¿Ya? De ahí, en esa zona. ¿Ya? Van a ser en la península arábica. Principalmente es la península donde se le conoce que están los árabes. ¿Ya? ¿Han escuchado? ¿Alguien ha visto Aladino, por ejemplo? Y por esa zona van a ser. De hecho, Aladino se ubica en estas zonas. Ahí nace el Islam, en esas zonas. ¿Ya? Principalmente van a ser por Mahoma. ¿Ya? Mahoma, que va a ser el profeta fundador del Islam. ¿Ya? Mahoma principalmente era un comerciante en un principio, y tenemos que tener en cuenta que esta zona es de mucho comercio. ¿Ya? Se supone que Mahoma recibió el mensaje de Dios, el mensaje de Dios para expandir la nueva religión, expandir su mensaje. Entonces Mahoma, de alguna forma, empieza a recorrer lo que es la península arábica, transmitiendo el mensaje de Dios. ¿Ya? Y ese mensaje de Dios sería como el origen del Islam. ¿Ya? Entonces por eso se dice que Mahoma es el profeta fundador del Islam. Y de hecho, Mahoma es la figura principal del Islam. ¿Ya? Esperen. ¿Ya? Mahoma es la figura principal del Islam. Y es súper importante esto, que el Islam de alguna forma se expandió rápidamente. ¿Ya? Principalmente porque, como dije, estas zonas eran de mucho comercio. Por ejemplo, acá yo les puse la figura de un camello. ¿Por qué? Porque todos ustedes han visto cómo es. ¿Han visto Aladino, no? Sí, no. Aladín, la película, sí. Ya, esa zona
muy desértica, entonces van muchos camellos y por lo tanto hay muchas rutas comerciales. Entonces, de esa forma el Islam se expandió. De hecho, en la ciudad de Medina, donde nace Mahoma, hasta la Meca, que es la ciudad principal del Islam. Aquí, de estas ciudades fueron las principales ciudades donde se dio origen al Islam, acá. Aquí, estas dos ciudades ahí. Y después el Islam se empezó a llegar a todos lados, se empezó a transmitir el mensaje de Mahoma, ¿ya? Principalmente en esta península, en esta zona. ¿Ya? Eso hay que entender, lo que se expandió muy rápidamente. ¿Ya? ¿Y cuál era la idea del Islam? ¿Y qué es lo que planteaba? El Islam plantea que Dios es el soberano absoluto. Eso es lo que plantea en un principio el Islam. Entonces, todas las personas que vivían en la península arábica en un principio decían ya, Dios es el soberano absoluto y Mahoma, que es el mensajero, el profeta, y los sucesores de Mahoma, que se les van a llamar califa, van a gobernar ellos la tierra, ¿ya? Siendo los soberanos absolutos. Es decir, esta zona va a estar gobernada por un califa. Así se les va a llamar a los líderes, califa. Y el califa va a ser, de alguna forma, descendiente de Mahoma. ¿Y cuál es el poder que le da eso? Gobernar toda esta zona. ¿Y quién se lo da? Dios. Porque Dios le dio el poder, de alguna forma, a Mahoma, que es su mensajero, y los sucesores de Mahoma, los califas, van a gobernar esas tierras. ¿Ya? Esa es la idea. ¿En qué se basaba la economía de estos pueblos? Principalmente se basaban en lo que es el comercio y la agricultura, pero principalmente es el comercio. Entonces era súper común ver estas caravanas, ¿ya? Las caravanas de camello atravesando el desierto, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces había muchas tribus que eran nómades que iban atravesaban el desierto haciendo comercio. Entonces de esa forma también transmitían el mensaje del Islam y de alguna forma el Islam empezó a crecer mucho, demasiado, mucho, 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 ¿ya? ¿Qué otra cosa muy importante del Islam? ¿Cómo se agrupaban? ¿Cómo era su sociedad? ¿Ya? Y tenemos que entender que la principal figura del Islam, el principal líder, el que estaba más arriba en el Islam, era el califa. ¿Ya? Como dijimos, ya era el gobernante. ¿Ya? Después estaba la nobleza, las personas que tenían más dinero, el ejército, los comerciantes, los campesinos y finalmente los esclavos, como la gran mayoría de la sociedad. Pero el califa era el que estaba al líder. Y eso entendamos lo que el califa también, además de ser un líder político, era un líder religioso, ¿ya? Que era mandado prácticamente por Dios para gobernar. Ya, miren, aquí vamos a ver esta foto que la puse al principio, no sé por qué, que es la expansión del Islam, ¿ya? De hecho, el Islam, de alguna forma, va a partir acá, donde está lo que es la península arábica, y después se va a empezar a, de alguna forma, a llegar a lo que es Jerusalén, Damasco, etcétera, etcétera, y finalmente va a llegar a lo que es España, ¿ya? De hecho, España va a vivir mucho tiempo gobernado por el Islam. ¿Qué va a ocurrir acá? El Islam va a dividir sus territorios en los llamados califatos, ¿ya? Entonces van a existir califatos. Por ejemplo, está el califato Omeya, que era el califato que estaba en España, que gobernaba estas zonas, ¿ya? Estaban estos otros califatos que existían, pero por ejemplo era muy importante que el Islam se expandió, y si se fijan, empezó a utilizar lo que es Jerusalén, ¿ya? Entonces, ese es un aspecto muy importante porque el Islam llegó a Jerusalén. ¿Jerusalén para qué religión es importante? Para el cristianismo es importante Jerusalén, ¿o no? Sí. ¿Para qué otra religión es importante? Para los judíos. Para los judíos y para los cristianos, y principalmente para los musulmanes también, ¿ya? Entonces Jerusalén se va a transformar en un lugar que las tres religiones van a empezar de alguna forma a convivir y va a ser un lugar problemático, ¿ya? De hecho, eso vamos a ver después, que como Jerusalén está siendo tomada por
el ¿Profe? Islam, posteriormente van a empezar a haber guerras contra el Islam. Y de hecho vamos a ver que España está dominado por el Islam. Y prácticamente todo lo que es Medio Oriente y el norte de África. Entonces vamos a ver que en esta zona está el Imperio Bizantino, en esta zona están los francos, toda la Europa medieval donde están los feudos, y acá están todo el Islam. Entonces vemos que el mar Mediterráneo, de alguna forma, se dividió en tres, podríamos decir. Así antes tenía todo, el Imperio Romano tenía todo el Mediterráneo, ahora lo tienen tres grandes potencias, que serían como Europa Occidental, con los feudos, el Imperio Bizantino y el Islam, o los musulmanes. A las personas que practican el Islam se les llama musulmanes, para que no haya confusión. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? ¿Esas son las guerras santas? Claro, y lo que vamos a ver la próxima semana son las llamadas guerras santas o cruzadas, que son prácticamente guerras para ver quién se quedaba con Jerusalén. Y vamos a ver que van a ser muchas guerras santas. Van a ser aproximadamente 7 guerras que van a durar mucho tiempo. ¿Ya? Pero tenemos que entender esto, que en la Edad Media ya existían prácticamente el Islam, que era visto como, de alguna forma, una religión que se opuso supuestamente a lo que es la religión católica. ¿Ya? Claro, y ahí empiezan a surgir los templarios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero en realidad no es que se haya querido poner a la iglesia católica, sino que era otra forma de vivir la religión. Y ahora vamos a ver un poquito los pilares del Islam, el pensamiento del Islam. ¿Ya? De hecho, podríamos decir que el Islam es una religión que se basa en la paz. Eso hay que entenderlo. Que ese era el principal mensaje que tenía, de alguna forma, Mahoma. A ver, el Islam, de alguna forma, tiene 5 pilares que todo musulmán debe practicar. ¿Ya? ¿Por qué tienen nombres tan raros las ciudades? Piensen que son, a ver, el Islam son de alguna forma, nace donde están los árabes. ¿Ya? De ahí nacen eh, el Islam. Y claro, los árabes tienen otro idioma, como decía el Santiago, que es bastante diferente a lo que derivan del latín. Entonces, por eso tienen nombres tan raros. ¿Ya? Pero es por eso más que todo. ¿Ya? Después el Islam se va a seguir expandiendo, va a estar en lo que son los árabes, después van a estar los persas, van a ser del Islam, entonces van a existir mucha variedad de personas que practican el Islam. Y a ver, lo primero que dice el Islam es que no hay un Dios verdadero sino Dios, que es Alá. A ellos le llaman a Dios, le llaman Alá. Y Mahoma es el mensajero. Entonces dicen, no hay más Dios verdadero sino Alá y Mahoma el profeta de Dios. Ese es su principal testimonio de fe. Entonces ellos de alguna forma saben que existió un Jesús, lo consideran que fue un profeta, pero el verdadero profeta es Mahoma. ¿Ya? De hecho, yo le mostré una foto de Mahoma acá supuestamente, pero de hecho Mahoma no tiene fotos, no tienen imágenes, porque supuestamente no se puede representar, sería como una falta de respeto. ¿Ya? ¿Qué es lo que debe hacer un musulmán? Rezar 5 veces al día. ¿Ya? Es muy importante eso. Debe rezar 5 veces al día en dirección a la Meca. ¿Ya? Es decir, la Meca que está acá, vamos, que si yo vivo acá, tengo que rezar mirando hacia acá. Es decir, tengo que mirar rezando hacia el sur prácticamente. Si yo estoy acá, debo mirar, o sea, rezar mirando hacia acá. Entonces, los musulmanes que están en Chile siempre deben mirar hacia el este para rezar, porque tienen que rezar en dirección a la Meca, que es súper importante para ellos porque también es como su ciudad principal. De hecho, supuestamente cada musulmán una vez en la vida tiene que ir a la Meca a darle un beso a una piedra, ¿ya? Una vez por lo menos en su vida, como requisito. ¿Qué? No entendí, Tristan, eso. ¿Qué tiene que ver el corona? Ah, pero
Claro, ahora no pueden ir, pero supuestamente tienen que ir una vez por lo menos en su vida. ¿Ya? Ah, el coronavirus dura un año, entonces han tenido todos los días antes. Ya. A ver, otra cosa importante, la limosna. ¿Ya? Se debe dar al necesitado. Los musulmanes plantean eso porque todo viene de Alá y Alá nos entregó eso a nosotros según la religión y nosotros tenemos que darle al necesitado. Es súper importante esto. Y esto es muy importante, que el ayuno, ¿ya? Los musulmanes deben ayunar durante casi un mes. Cuando se celebra el mes del Ramadán, que es un mes muy importante de celebración para ellos, deben ayunar. Es decir, es súper importante para ellos eso, son un sacrificio que tienen que hacer. De hecho, es una religión que tiene muchos sacrificios hacia Dios, ¿ya? Se someten mucho a lo que es la religión, ¿ya? Y esto es lo que yo les decía, la Hajj, la peregrinación a la mezquita de la Meca, ¿ya? Que debe ser realizada al menos una vez en la vida, que dice el 12º mes del calendario islámico. También entender eso, que los musulmanes tienen otros años, no tienen los mismos años que nosotros, ¿ya? Ellos se rigen por el calendario islámico, que tiene que ver con Mahoma. Nosotros nos regimos por el calendario gregoriano, que tiene que ver con el origen de Jesús. Cuando nace Jesús empezamos a contar, ellos empiezan a contar desde Mahoma. Entonces ellos no están en el año 2020, deben estar con el año 1500 y tanto, ¿ya? Para ellos. Pero es una cosa de tiempo. ¿Ya? Entonces, súper importante el Islam, entenderlo como una religión que nace en la Edad Media y se va expandiendo muy rápido, ¿ya? Y de hecho, hasta el día de hoy vemos que el Islam es una gran religión y muy importante, sobre todo en Medio Oriente, ¿ya? Y sobre todo en hartas partes del mundo. De hecho, en Chile hay muchos que son musulmanes, son islámicos, ¿ya? Y en Europa también, principalmente en España, que estuvo habitada prácticamente 1000 años por musulmanes, ¿ya? De hecho, después vamos a ver que si vamos a ver, vamos a ver construcciones españolas que van a ser de carácter, van a ser musulmanas, que van a tener esta figura como, a ver, aquí tengo la figura, esas figuras casi siempre como las de Aladino, ¿ya? Entonces, ahora, lo que vamos a tener que hacer nosotros de tarea va a ser la página 139 del libro, ¿ya? Que es la que vamos a ver acá. ¿Se ve? ¿Sí o no? Ya. Lo que yo quiero que hagan es solo estas dos. Y da uno, porque no pueden hacerlo en pareja. ¿Ya? Que es señalar los territorios que están bajo el dominio de cada cultura. ¿Ya? Que lo pueden ver en este mapa. Principalmente pueden decir qué territorios están bajo dominio del Islam. No importa más eso. ¿Ya? Y describan la expansión del Islam. Y quiere decir cómo, en qué año se expande para tal lado, tal lado. Por ejemplo, acá vemos que nace en Medina y después se va expandiendo hacia Bagdad, Jerusalén, y finalmente va a llegar a lo que es en España. ¿Ya? Entonces tienen que describir eso. Son solo esas dos preguntas. Claro, es con nota acumulativa, ¿ya? Tenemos las notas que serían de las tareas, de las actividades que hacemos, que yo les tengo toda nota, que las actividades que hacemos de los juegos, que sí tienen nota también por hacerlas, ¿ya? Y esta también, ¿ya? Esa es la página 139 del libro, ¿ya? Y la 1 y la 2. ¿Ya? Ya.